Hola, buenos días. Ya vamos a iniciar con esta clase. Estoy aquí nada más buscando rápidamente la lista para poder pasarla. Si no me equivoco, a ver cuántos tenemos conectados. Son 6 y en la lista tengo... ¿Alguien sabe qué número de grupo es, por cierto? De casualidad que me puedo poner aquí en el chat qué grupo son. 18, creo que son el 18. Ya, son el 17. Ok, de acuerdo. Bien, voy a pasar lista a continuación. No se preocupen, no me tienen que decir nada. O si pueden en el chat, pónganme su nombre completo, nada más para que se me sea más rápido poder anotar. En el chat pónganme sus nombres completos y ahorita ya los vamos anotando. Yo los voy anotando posteriormente. Ok, veamos. Ok, Karen ya se anotó. Los demás pueden irse anotando, por favor. O sea, solo es anotar su nombre completo y listo. Yo ya me encargo de irlo poniendo en la plataforma. Sí, Pérez, Chablé. Pérez, Chable, Pérez y Pérez Chávez. Los que han ingresado apenas, por favor, anoten su nombre completo en el chat para que les ponga su asistencia. Y pues bueno, vamos a comenzar de una vez. Hoy vamos a ver los métodos cuantitativos 2. Honestamente no recuerdo si esto ya lo habíamos visto, pero vamos a tratar de ver esto junto con algunos métodos experimentales. Si este tema ya lo vimos la vez anterior, nada más recuérdenlo rápidamente para ponerles entonces la pantalla de los métodos experimentales. Igual me lo pueden decir por chat para que sea más fácil. Gómez Peralta, de acuerdo, también ya tiene su asistencia. Me parece que son 9. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 10 personas anotadas. Ok. No, pues sí vinieron todos hoy. Ok, vamos a admitir a Wendy y... Creo que solamente faltaba ella. Ok, esta presentación, bueno, entonces vamos a comenzar entonces desde esta presentación. Espero que me dé chance de también mostrarle los métodos experimentales. Y si no, pues eso ya no entraría en el examen. Ok, entonces ya todos tienen su asistencia. Me parece que ahora vinieron todos, entonces ya está. Bien, perfecto. Iniciamos entonces. Bien, vamos a ver la segunda parte de los métodos cuantitativos. La última ocasión, que yo sé que pues, ya tiene 2 semanas de eso, estamos viendo en general los métodos cuantitativos, vimos las cuestiones de algunos conceptos retomados más bien de lo que es estadística, únicamente como para que se acuerden de los conceptos, no vimos las ecuaciones ni nada, entonces esa parte no se preocupen. Hoy vamos a ver los métodos cuantitativos 2. Para ser más exactos, me estoy refiriendo al método epidemiológico. En general, obviamente no van a salir epidemiólogas. Y pues en pedagogía casi no se utiliza por eso lo voy a ver rápidamente para pasar a los métodos experimentales, que va a ser más útil en pedagogía. Bien, en los métodos cuantitativos, en este caso en el método epidemiológico,
vamos a tener que que hay tres elementos básicos y nos vamos a guiar por este esquema que básicamente es el concepto, luego la estrategia que se da en epidemiología y por último la aplicación del método, ¿de acuerdo? De cualquier manera, este material se los voy a subir en un momento a la plataforma para que tengamos, bueno, para que lo tengan presente y lo puedan revisar por su cuenta. Ok, primero que nada, permítanme mover esto por acá. Se los bajo aquí. El concepto del método epidemiológico. ¿Qué va a ser el método epidemiológico? Ahorita que está muy famoso, que todo el mundo está hablando de epidemiología por lo que está pasando. Básicamente, el método epidemiológico va a ser una aplicación del método científico y de la estadística, en la cual se trata de explicar el fenómeno o proceso de salud de enfermedad fundamentado en una población. Es decir, en pocas palabras, es la investigación de cómo el proceso de salud de enfermedad se da en ciertas poblaciones. Para esto va a ser uso excesivo, de hecho, va a ser uso de herramientas estadísticas y también del método científico. De hecho, es el mismo método científico, pero aplicado en este caso específicamente al proceso de salud de enfermedad y por eso requiere de tantas estadísticas. ¿Qué pasó, Teresita? Teresita Pot. ¿Puedes activar tu audio o puedes mandármelo por chat? Bueno, si tienes una duda, me puedes mandar chat o me puedes o pregúntame directamente quitando el mute o con tu micrófono. Bien, la caracterización de este método, ¿en qué va a consistir? Recuerden que lo vamos a ver rápido porque, pues, en pedagogía propiamente, pues, no tiene mucho que ver la metodología. Ah, ya, ok, de acuerdo, fue un error. Ok, no te preocupes. Cualquier cosa, si alguien quiere hablar, hay una opción que es para levantar la mano o algo así, y me va a aparecer un aviso de que quieren hablar. La caracterización es básicamente que es un procedimiento ordenado, como cualquier método científico. Contempla ciertas variables que son indispensables, es decir, las variables de tiempo, lugar y persona. Básicamente, de qué periodo a qué periodo ha sido algo, en qué lugares ha pasado y las personas, y en este caso, cuando hablamos de personas, hablamos también del perfil sociodemográfico. Por ejemplo, el sexo, la edad, el estatus, bueno, no el estatus, sino más bien la clase socioeconómica a la que pertenece, entre otros factores. En el factor tiempo, pues, normalmente cuánto tiempo ha pasado. Por ejemplo, ahorita que estamos con lo del virus, cuándo fue la primera infección, cuándo fue la segunda, cuándo fue la tercera, el periodo que ha pasado entre eso. Si se han dado cuenta de las gráficas que luego presenta el gobierno, aunque no sean muy exactas y haya muchas dudas de qué tanta información realmente presenta, pero normalmente tenemos una escala de X y de Y. La escala X, recuerden que es la horizontal y la Y es la que va vertical. Y que en este caso la X va representando el tiempo que ha pasado, el número de semanas o de días que han pasado. Y del lado Y, normalmente nos presentan el número de casos que se ha ido dando por cada semana que ha pasado de la epidemia, o por cada día, dependiendo de la situación. Ese tipo de tablas, donde podemos ver la gráfica cómo aumenta, nos van dando una idea de cómo se va desarrollando la enfermedad. Recuerden que se aplica normalmente a enfermedades y trastornos mentales, es decir, se aplica más en el ámbito, permítanme un momento, en el ámbito de la medicina o de las ciencias de la salud. Me comentan por acá, por WhatsApp, que no les está apareciendo mi pantalla, ¿es correcto? Porque luego igual puede haber una que se está atorando o algo y voy a dejar de compartir tantito la pantalla. Ahorita se las vuelvo a poner porque, pues sí, no sé qué está pasando. A ver. Ya. Cualquier cosa, confírmenme por el chat si están viendo la pantalla. Debe ser la pantalla que dice caracterización. Bueno, continuando entonces un poco. Por eso es importante saber el lugar, la persona, perdón, el tiempo, lugar y persona. Porque en el caso de las enfermedades, pues esto va a ser algo indispensable, saber qué tan rápido está haciendo un contagio. Lo mismo pasaría en el caso de la psicología, que también de alguna forma tenemos que saber ciertos elementos.
Porque los trastornos mentales también, ¿cómo se llama? También hay que tener bases de datos epidemiológicas para ver qué tanto está aumentando un trastorno mental. Por ejemplo, la depresión se espera que vaya en aumento en los próximos años. De por sí se esperaba que fuera en aumento por el ritmo de vida que se está llevando. Este tipo de estimaciones se pueden hacer a partir del método epidemiológico. Básicamente este va a observar, es decir, medir, va a comparar, es decir, va a analizar, y va a proponer, es decir, va a intervenir. Por ejemplo, las fases que estamos viviendo ahorita pues son una intervención para contener en este caso un virus que pues si colapsa el sistema sanitario, entonces no es que sea tan mortal, el problema no es que sea mortal, porque en general mundialmente pues tiene un 2-3% de mortalidad. El problema es la saturación que puede crear en el sistema de salud. Por eso es que a pesar de que otras enfermedades han sido más mortales, como la del H1N1, tal vez no ha habido o no se ha sido necesario llegar a este grado de contingencia porque la forma de transmitirse no era tan eficiente como lo es este coronavirus. Entonces el problema no es en sí que el coronavirus te mate o no, aunque sí puede ser muy mortal para las personas de la tercera edad, sino más bien el problema es la saturación que crean los hospitales y que no, lógicamente los hospitales no están diseñados ni pensados para situaciones de emergencia como esta. Por lo tanto, se ven sobrepasados. Y uno podría preguntarse por qué entonces no están preparados. Pues porque básicamente es costoso. Entonces recuerden que no es tan sencillo como, o sea, no puedes tener tu máquina súper carísimas sin una obvia necesidad, ¿no? Y por lo tanto, pues te va a salir más caro mantenerlo para algo que no va a llegar o que no va a ser, o que es muy raro que suceda, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que hace, o sea, si mide, si analiza y también interviene. De ahí tenemos nuestras tablitas que vemos todos los días que aparecen ahorita por la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, mostrándonos datos comparativos. Ya que esos datos sean correctos, es punto y aparte. A ver, permítanme mover esto para acá. Tenemos entonces que de estos tres elementos, podemos ver cómo se va desglosando el método en sí mismo. Por ejemplo, en la cuestión de la descripción tenemos que se refiere a la observación sistemática. Recuerden que el método de observación ya lo hemos visto en el principio. Y por lo tanto, esta observación es una observación científica. Está protocolizada y es sistemática. Hay ciertas normas y ciertos estándares para el procedimiento de observación. Tenemos la medición de los hechos observados de la realidad y que a partir de esto nosotros podemos sacar estadísticas. Pero todavía sigue siendo describir. Es decir, en este momento es cuando hacemos el análisis de estadística descriptiva. La media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la covarianza, el coeficiente de desviación, si hay percentiles o si hay cuartetos o cuartiles, perdón. Todo eso se ve o se analiza en esta parte, pero esta es la parte descriptiva. Es decir, todavía no ingresamos a la parte inferencial, a la parte que puede predecir. Esto es cuando se utiliza entonces la estadística descriptiva. Por lo tanto, la fase de descripción implica tanto la observación como la cuestión de que estos datos tienen que ser utilizados con estadística descriptiva. Luego tenemos la fase de comparación, donde se va a analizar lo comparado esperando buscar relaciones y asociaciones. Es decir, aquí viene la parte de la correlación y por lo tanto de una estadística un poco más avanzada. Aquí también se puede ya empezar a dar la estadística inferencial. Es decir, ver qué tanto varían los datos, ver la precisión de los mismos, ver si se cumple hipótesis. También podemos ver o empezar a inferir posibles consecuencias. Por ejemplo, el que tengamos X número de casos, pero que en realidad, estadísticamente hablando, podría ser un factor de 8 más, es decir, multiplicar lo que tenemos por 8 y ya con eso nos está dando la idea de cuántos casos tenemos actualmente, etc., ¿no? Y luego está la propuesta, es decir, la fase de aplicación, donde entonces ya hay que evaluar el azar, los sesgos, la confusión de las causas e intervenir finalmente para modificar la realidad. Traducción, es lo que estamos viendo ahorita, una intervención, donde ya se tiene que llegar a una fase de actuación como tal. Y esa es la fase en la que estamos nosotros, es decir, ya estamos en fase de intervención justamente desde un punto de vista científico. Aquí el problema es que México no está haciendo realmente la investigación científica, simplemente está siguiendo indicaciones de la OMS que no necesariamente son a veces las mejores. Ok.
Aquí tenemos una comparación donde se ve la similitud entre el método epidemiológico y el científico. En realidad, como les decía, el método epidemiológico es el mismo método científico, simplemente que aplicado a la cuestión de la salud. Por ejemplo, si el método científico incluye la observación, la hipótesis, la verificación de hipótesis, resultados finales y registro, lo mismo va a contener el método epidemiológico, pero de otra forma. En este caso, la observación se divide en definición y descripción, pues aquí va a ser que se va a definir la comunidad enferma y la comunidad sana, es decir, qué personas son las que se enferman, qué personas son las que se sanan, o las que están sanas. La descripción, es decir, los antecedentes, los casos que ha habido, su distribución, el resumen de todos estos casos, qué tan válidos son, el análisis, y es aquí donde se aplica la estadística descriptiva. En la hipótesis se va a hacer un diagnóstico epidemiológico, es decir, lo que en el método científico se llama hipótesis, en el método epidemiológico se va a llamar diagnóstico epidemiológico, que va a llevar ciertas acciones inmediatas, como la compra de equipos, etc., cosa que no hizo México por cierto tiempo, pero bueno. Pero ahí entrarían las acciones inmediatas, es decir, a partir de esta observación y de esta definición del problema, de tu definición y descripción del problema, tendría que surgir entonces un diagnóstico epidemiológico que se va a funcionar a manera de hipótesis y a partir de él hacer ciertas acciones inmediatas. ¿Por qué? Porque ante un brote, pues obviamente pues hay que actuar inmediatamente, no te puedes quedar esperando a que haya más datos. A partir de los estudios que se hacen, se van a confirmar las hipótesis o este diagnóstico epidemiológico. Por eso aquí es donde se aplican los tests, las pruebas, donde se hacen exámenes para clínicos, se da asesoría clínica, la información que va surgiendo de los médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud. Si fuera un problema de trastornos mentales, pues de lo que va surgiendo de la información que otorgan psicólogos y psiquiatras, etc., ¿no? Los resultados finales, que son las medidas finales de control y recomendaciones, y por último el registro del reporte epidemiológico con su informe final y planteamiento de nuevas hipótesis. Entonces básicamente es el mismo método, simplemente que con algunos pasos propios de lo que es un análisis de la cuestión epidemiológica. ¿Cuál va a ser la estrategia epidemiológica? Recuerden que esto lo estamos viendo rápido por la cuestión de, pues que realmente en pedagogía no suele aplicarse este método, de hecho no se aplica, porque pues pedagogía más bien se encarga de otro tipo de cosas. Primero, tenemos que aquí puede haber un estudio que sea descriptivo o analítico, inclusive experimental. Por ejemplo, cuando se hace un nuevo tratamiento de algún medicamento o de alguna terapia en general. La unidad de análisis puede ser de dos tipos, individuo o poblacional. Y cuando hablamos de población, entonces estamos hablando, o más bien son dos tipos de datos que requerimos, tanto los datos individuales como los de población, que puede ser desde países, regiones, ciudades, distritos, familias, colegios, y que suelen ser llamados estudios ecológicos porque consideran a la población total. Para la situación del coronavirus, pues no es algo individual, es más bien algo poblacional. Tenemos que su dirección puede ir hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, si es hacia adelante, es decir, para ver qué es lo que puede llegar a pasar, van a ser llamados estudios de cohortes. Cuando la investigación se centra en lo que pasó, se va a hacer a través de estudio de casos y de controles. Al principio de la pandemia, bueno, ya una vez declarada la pandemia, o bueno, ya que una vez hubo un contagio aquí en México, o en cualquier país que se haya dado, lo que hacen los centros de salud o los centros que se encargan de la epidemiología en cada país, es primero tratar de rastrear los casos. Es decir, si ya hay un contagiado, empiezan a entrevistar al contagiado para averiguar con quién tuvo contactos y poder determinar el origen o la causa de la transmisión. Y por otro lado, también preguntar con quiénes ha tenido contactos para poder averiguar quiénes son los siguientes en esta lista y por lo tanto poder aislarlos. Esto se hace al principio de una contingencia sanitaria como la de ahorita. Sin embargo, si no fuera una contingencia sanitaria, de cualquier manera se sigan haciendo ese tipo de estudios. Es decir, si yo quiero ver el efecto de algo, entonces voy a hacer un estudio de cohorte, y si yo quiero investigar las causas de dónde viene, entonces estudios de caso y controles. También puede ser un estudio longitudinal. En un estudio longitudinal es cuando yo voy a estudiar al mismo grupo a lo largo de varios tiempos. Por ejemplo, digamos que ustedes van a estudiar a un grupo de alumnos de primaria, cómo es su desarrollo académico a lo largo de su vida, pues eso va a ser un estudio longitudinal, porque va a ser el mismo grupo a través de pues diversos años escolares,
Y entonces tal vez los estudien cuando estaban en sexto de primaria, cuando estaban en tercero de secundaria, cuando están, me escuchen, pero cuando están en primaria, los en secundaria, los estudias en primaria, y entonces así, ¿no? O sea, los vas estudiando a lo largo del tiempo, pero es el mismo grupo que se va estudiando. O cuando es al mismo tiempo, es decir, que los está estudiando como se están dando en este momento, varios grupos, bueno, eso va a ser transversal. Entonces, básicamente es así como se... Básicamente es así como se hace. La muestra puede ser de dos maneras. Debe ser en primer lugar representativa de la población diana, es decir, del grupo de personas a los que se va a estudiar o que se busca estudiar. O también puede ser un muestreo por conveniencia. Es decir, estudiar poblaciones que ya han sido afectadas y compararlas con personas que no han sido expuestas. ¿Ok? Entonces hay varias maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Y esta parte me la voy a saltar tantito por la cuestión del tiempo. Tenemos entonces que el estudio epidemiológico, al diseñarlo, va a tener 3 etapas. Una etapa descriptiva, una etapa analítica y una etapa experimental. Esa etapa experimental se da cuando estamos hablando de que se va a crear un medicamento o se va a crear una terapia médica o psicológica o psiquiátrica nueva, etc. Si fuera algo de enfermería, pues bueno, también tiene que ver aquí la parte de los ensayos que se tienen que hacer. En la fase descriptiva o en la etapa descriptiva es donde se pueden hacer este tipo de estudios, que son los casos o brotes, o sea, el análisis de casos, los estudios ecológicos, los estudios de comunidad y el diagnóstico de salud. Y esto se da en la primera etapa descriptiva, que es justamente para recabar datos. Pero en sí misma esto es un tipo de estudio, ¿ok? ¿Me explico? O sea, eso puede ser una investigación por sí misma. Porque recuerden que entraría en la investigación descriptiva. Luego tenemos la etapa analítica, que es aquí donde se dan los de cohorte, que recuerden que es cuando tú quieres ver qué efecto puede llegar a tener a partir del presente, qué efectos puede llegar a generarse. Pero también pueden ser retrospectivos, es decir, hacia atrás, o también puede ser hacia adelante. También se va a dar los estudios de casos y controles y de prevalencia para saber qué tanto está presente algo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la depresión y la ansiedad? Tenemos estudios de prevalencia de qué tan prevalente está la situación respecto a estos dos trastornos. Lo mismo podríamos hablar tal vez del TDAH o del espectro autista, entre otros. Y luego tenemos la etapa experimental, donde los tipos de estudio que se van a aplicar van a ser ensayos clínicos, por ejemplo, cuando se está haciendo un medicamento o un tratamiento, los ensayos de campo, ensayos comunitarios, los experimentos naturales o también llamados experimentos reales y los cuasi experimentos que se asemejan mucho al experimento, pero no suelen tener el factor aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso sería respecto a la epidemiología. Y es aquí donde entramos entonces a las fases. Esto lo voy a decir más rápido por cuestión del tiempo, pero en la fase descriptiva ya vimos que va a ser la fase en la que tenemos que recabar datos para definir el problema. Bueno, en primer lugar, para tener los datos necesarios y luego poder definir cuál es el problema. Y básicamente tenemos que tener 4 preguntas presentes. ¿Qué ocurrió? Es decir, ¿qué problema es el que se ha dado? ¿Quiénes son los más afectados? Es decir, hay que tener aquí los datos que les decía de la edad, la ocupación, el sexo, los grupos étnicos, ahí dice étnicos, pero es étnicos, la susceptibilidad genética, aspectos genéticos se puedan afectar, estado fisiológico, clase social, historia familiar, estado civil, representaciones, prácticas sociales, etc., ¿no? O sea, toda la cuestión sociodemográfica que hay que tener presente. ¿Dónde sucedió? Muy importante, recuerden que la primera responde a la pregunta ¿quién? La segunda responde a la pregunta ¿dónde? Es decir, este es a la persona, este es al lugar, que puede ser urbana, zona urbana o rural, lugar de nacimiento, suelo, vegetación, zona residencial. Es decir, hay muchos factores ambientales que pueden afectar en una enfermedad o en un trastorno. Y luego, ¿cuándo ocurrió? Es decir, el factor tiempo. Entonces tenemos el factor persona, el factor lugar y el factor tiempo que habíamos dicho en un principio. ¿Qué nos permite esto? Valorar las tendencias en salud, proporcionar una base para planificar y prestar y valorar servicios de salud. Recuerden que en el caso de la pedagogía sí hay una situación que afecta, que es la prevalencia de trastornos del aprendizaje o del neurodesarrollo, que van a ver más adelante, aunque sea brevemente. Por ejemplo, el TDAH o el espectro autista, que puede afectar en la educación, aunque propiamente no tengan un problema intelectual.
pero también te podemos hablar de, por ejemplo, las deficiencias intelectuales, entre otros. Nos ayuda también a identificar problemas que van a ser estudiados por estrategia analítica y resume en forma sistemática los datos. Esto nos lleva entonces al diseño de la investigación, que puede ser de esta forma, con reportes, los estudios psicológicos. Esto ya lo he mencionado anteriormente, entonces me lo voy a saltar tantito, porque ya lo he mencionado. En la fase analítica, en esta fase se va a buscar comprobar o refutar la hipótesis planteada. Es aquí donde se plantea propiamente la hipótesis del hecho y por lo tanto donde se comienza ya a buscar la forma de comprobar. ¿Cuáles van a ser los principales diseños en esta etapa? Pues los casos de control, los estudios de prevalencia y los estudios longitudinales o de cohorte. Esto ya lo había mencionado también. En la fase experimental es aquí donde se van a diseñar los experimentos. Y por eso me lo voy a saltar porque ahorita lo voy a explicar rápidamente. En los diseños experimentales podemos tener, entre otros, ensayos clínicos, comunitarios y de campo, los experimentos propiamente y los cuasi experimentos. Esto, le estoy diciendo muy rápido esto porque lo vamos a ver ahorita. Bien, la aplicación. Básicamente es la aplicación rápida. En este caso, la observación, se presencia la observación de varios casos en una comunidad a través de encuestas y de análisis y de entrevistas. Se va a ir buscando casos similares o la fuente similar. Se define el problema a través de persona, tiempo y lugar. Y es aquí donde entra la edad, el sexo, la distribución geográfica, o sea, todo lo que mencionamos anteriormente. Luego tenemos la hipótesis del probable brote. Y a partir de la hipótesis tomamos muestras y hacemos un diagnóstico epidemiológico y llevamos a las medidas de control. Y básicamente sería todo del método epidemiológico a muy grandes rasgos. Recuerden que ustedes como pedagogas pues no utilizan tanto este método, más bien utilizan otros métodos. Ahora sí vamos a ver rápidamente algunos diseños experimentales, ya que lo mencioné anteriormente. Estos diseños experimentales se pueden aplicar en todas las ciencias, pero pues aplican sobre todo en ciencias sociales como psicología y pedagogía también lo puede llegar a aplicar. Los diseños experimentales son básicamente de varios tipos. Se le llama diseños experimentales a los experimentos puros o naturales o reales. Yo más bien le llamo experimentos reales a los que son propiamente experimentos. Los cuasi experimentos van a ser muy similares a los experimentos, solamente que les falta el factor aleatoriedad. ¿Ok? También tenemos los preexperimentos, que son pequeños como experimentos antes, pero que no tienen el mismo grado ni del cuasi experimento ni del experimento, y las investigaciones de un solo sujeto. Es decir, básicamente es un análisis de caso por caso. También hay diseños no experimentales que ya hemos mencionado anteriormente, como las encuestas, los estudios de correlación y los comparativos. Vámonos con los experimentales. De hecho, todos estos no son experimentales, son preexperimentales. Ahora sí, aquí están los experimentales propiamente dicho. El primer tipo que les voy a mostrar, no les voy a mostrar muchos, pero sí les voy a mostrar algunos, se llama un diseño pretest o post-test. ¿En qué consiste ese diseño? Básicamente yo voy a tener dos grupos. Un grupo experimental, es decir, a un grupo al que sí voy a intervenir, y un grupo de control que, como su nombre indica, simplemente es de control. Ambos grupos tienen que tener características similares para que valga, o sea, para que sea válido la investigación. Si se dan cuenta, aquí hay una R. Esta R representa la aleatoriedad. Es decir, los miembros que han sido elegidos para el grupo experimental han sido hechos aleatoriamente. No los he elegido yo porque los conozcan. De hecho, muchas veces el investigador no conoce quiénes han sido elegidos justamente para que no vaya a haber un sesgo, de los cuales ya habíamos hablado anteriormente. Los grupos de control también van a tener aleatoriedad, es decir, también van a haber sido elegidos de forma aleatoria, a la suerte, y no con base en los gustos o preferencias del investigador, justamente para evitar el sesgo. En ambos casos debe haber aleatoriedad. Esta O representa las observaciones. ¿Qué implica esto? Que después de que yo elegí mi grupo, voy a hacer mi primera observación para determinar cómo estaban antes de la intervención. Lo mismo que en el grupo de control. La diferencia va a ser que lo que yo sea que esté queriendo averiguar, por ejemplo, yo quiero averiguar si un nuevo método pedagógico funciona o es más eficiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje que otro que ya se utilizaba, ¿no? Bueno, en mi grupo experimental o en mis grupos experimentales voy a aplicar el nuevo método experimental, mientras que en el grupo de control no aplicaría nada. En pocas palabras, seguiría teniendo mi método de siempre y de toda la vida. Y luego va a haber una observación de los resultados.
Y por lo tanto yo puedo decir, después de haber repetido muchas veces esto, si efectivamente mi método pedagógico nuevo es más eficiente que la enseñanza de toda la vida, ¿no? Este es un ejemplo aplicado a la pedagogía. Y es así como funciona el pretest post-test. Porque primero hago una observación inicial para ver cómo están inicialmente. Un grupo que va a ser el grupo experimental, hay una intervención, en el otro no. Y luego puedo comparar si hay algún resultado igual o diferente entre ambos sucesos. Si resulta que el efecto es exactamente igual, quiere decir que este no funcionó absolutamente para nada y que no tiene nada de efecto. Obviamente eso se hace muchas veces, no crean que solamente se hace con 2 grupitos y ya. Se tiene que repetir varias veces para tener datos confiables. Otro diseño más, bueno, rápidamente respecto a este diseño, la asignación aleatoria va a neutralizar posibles amenazas de validez interna. Ya habíamos visto que para que algo sea considerado científico tiene que tener una validez interna, pero también tiene que haber una validez externa. En este caso, la validez interna pues serían las amenazas de los sesgos que puede generar el no hacer cosas aleatorias. Permite al investigador comparar ambos grupos antes de intervenir y por lo tanto después de intervenir, y de así poder tomar en cuenta las diferencias. Y por último, se parte de igualdad de medias en la variable estudiada. Y cualquier cambio del grupo experimental puede ser atribuido entonces a la intervención, porque sabemos que ambos grupos son similares y que por lo tanto en uno que se aplicó talgo, pues hubo un cambio o no, y en el otro pues no, ¿no? En el otro pues estarían los resultados esperados porque se supone que ha sido, ¿cómo se llama? Vaya, lo normal, ¿va? Lo que se esperaba, lo que siempre se ha hecho. Si resulta que si hay un cambio, quiere decir que mi intervención pues ha tenido un efecto, ya sea positivo o negativo. ¿Qué estadísticas se utilizan para este tipo de diseño? Básicamente, la estadística descriptiva de toda la vida, que no me acuerdo si ustedes ya llevaban estadística, pero si no la han llevado, la van a llevar tarde o temprano, que es media, desviación estándar, bueno, lo normal. Media, mediana, moda, desviación estándar, las tablitas de frecuencias, la varianza, el coeficiente de desviación, etc., ¿no? Y luego tenemos la estadística inferencial. Esta puede utilizar el análisis de la covarianza para corregir posibles diferencias entre otras variables, las comparaciones de medias para grupos relacionados independientes, que se van a llamar T de student, y se aplica en datos continuos, y la G al cuadrado para datos no paramétricos. Eso se va a repetir mucho, o sea, este tipo de información se va a repetir mucho en los experimentales, porque aquí sí se pueden hacer datos inferenciales. Estos 3 de acá son métodos inferenciales, es decir, nos ayudan a predecir lo que va a pasar a continuación. Otra forma más va a ser el diseño de grupo de control con post-test únicamente. Es decir, aquí no hay un pre-test, aquí no hay una observación previa. Lo que sí hay van a ser mi grupo experimental que tengo y que fue elegido aleatoriamente, al igual que el de control, sin hacer una observación previa, es decir, sin comparar en qué tienen de igual o de diferente. Simplemente en uno voy a intervenir directamente, en el otro no, y voy a observar los resultados. Vamos a decir que este es el más sencillo, porque pues es el más inicial. O sea, aquí no hay una observación inicial, aquí simplemente en uno se interviene, en uno no se interviene, y se observan los resultados. Tiene ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, controla los potenciales efectos del pretest, porque yo al tener un pretest lo que puedo hacer es tener o formarme una idea falsa de los grupos. Entonces, de alguna forma, controla esos efectos, pero por el contrario, digamos que esa es la parte positiva, pero la negativa es que como no sabes si los grupos tienen las mismas características, pues de alguna forma no tiene la misma seguridad que tiene el de pretest, a pesar de que en el de pretest puede haber puede llegar a ser afectado por los sesgos debido a que hay una observación previa. Y por lo tanto tú esperas algo. Y puede ese algo influir en lo demás. Su fortaleza radica justamente en la asignación aleatoria y la estadística que se va a utilizar pues va a ser exactamente la misma que la anterior. La descriptiva, que ya mencioné, y la inferencial, pero en este caso utilizando únicamente la T de student, si los datos son continuos, y si los datos son no paramétricos, pues va a ser la G al cuadrado. Y con este termino, el diseño de 4 grupos de Solomon. En este caso, este diseño va a ser una combinación de los 2 anteriores. Es decir, por eso son 4 grupos. Va a haber 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. En el primer grupo, en los primeros grupos, es decir, en el primer grupo de control y en el primer grupo experimental, se va a hacer, en todos los casos, en los 4 casos, se va a hacer la asignación aleatoria. Eso es normal. Pero en el primer
diseño experimental y el primer diseño grupal, ahí sí va a haber una evaluación pretest. Es decir, aquí estamos aplicando el primero que mencionaba, donde hay una observación pretest, hay una intervención únicamente en el grupo experimental y en el otro no, y hay una observación post-test para ver qué efectos tuvo esta intervención y si realmente ha tenido algún efecto contrastado con donde no hubo una intervención. Pero no solamente me voy a quedar con esa parte, que este sería el primer diseño experimental pretest, post-test, sino que lo voy a unir a los resultados que me dé el segundo grupo experimental o el segundo diseño, que va a ser un diseño post-test únicamente como el que acabamos de mencionar. Por eso es una combinación de ambos, es como si yo juntara ambos resultados. ¿Por qué? Porque va del otro grupo experimental no va a haber una observación previa, se va a ver la intervención, se va a observar sus consecuencias y se le van a comparar con un grupo de control donde tampoco hubo una observación, si no hubo tampoco intervención. Y entonces ya luego yo puedo comparar los 4 resultados, tanto con los efectos del pretest como sin los efectos del pretest, porque aquí no hubo pretest, y entonces averiguar qué tanto ha funcionado. ¿Ok? Básicamente esos son los diseños experimentales. De hecho hay más, pero ya luego se los subo. Y por lo tanto, bueno, con esto terminamos esta cuarta clase. El examen va a ser en línea y en este momento voy a terminar de grabar.